Ave María Purísima. Buenos días, hermanos y hermanas. Las intenciones de la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad, al Sagrado Corazón de Jesús, a Jesús Misericordioso, al Espíritu Santo, a la Virgen de Betarram, a San José, a Santa Ana, a San Joaquín, a la Divina Providencia, a San Miguel, San Gabriel, San Rafael, a San Roque González de Santa Cruz, a la Beata María Felicia de Jesús Sacramentado, a San Blas, a Santa Lucía, a San Cipriano y María Auxiliadora, Santa Gertrudis de Niveles, San Pascual y San Martín de Porres. Por la salud física y espiritual de Marcio José Elías, Gladys Teresa Concepción, Lourdes, Mateo de Jesús, Marta Matilde, Laura y familia, familia Acosta Cabrera, Pablo, familia Pereira Acosta, familia Centurión Gonzaga, familia Centurión Romero, Doyi, Guillermina y familia, Carlos Miguel y familia, Ana María Esther, Eusebio Concepción, Janet, Carolina, Eliana Magalí, Patricia Isabel, Rodrigo Manuel, Fabricio Moisés, Gualberto Daniel, Tobías, Leticia María, Tesia Catalina, Ángel David, Óscar Balbuena y familia, familia Benítez Rolón, Néstor Damián, Eduardo Fabián, Álvaro Francisco, Osvaldo y familia, José María y familia, Juan Ramón y familia, José Carlos y familia, Catalino y familia, Blanca y familia, Martina, Luana, Eugenia, Fausto, Pelagia, Antonio, familia Verón González, familia González González, familia Torres Alfonso, Fermín, Tomasa, familia Caballero Paredes, Héctor y familia, Teodora y familia, Guillermo Esteban, Patricia Adriana, Danilo Manuel, familia Servín Centurión, familia Ortigosa Servín, familia Benítez Benítez, Elba Miguel Ángel, Sor Antonina, Eliana Mabel, Lisbeth Victoria, familia Sosa Garcete, familia Díaz Jiménez, familia Isasi Díaz, familia Figueredo Díaz, Alberto, Gregorio, Catalina y Domitilo. Peticiones varias, por todos los abuelos, por los que no tienen trabajo y alquiler de una casa, por el cumpleaños de Adalberto Isaac, por nuestros hermanos difuntos, Padre Osvaldo, Benjamín, Reineria, Sara, Ulpiano, Pánfilo, Cipriano, Adriana, Rubén, Ana María, Antonia, Carmen, Eulogia, Alfredo, Ignacio, Eusebio, Marciana, Lorenzo, Matilde, Juana, Vicenta, Silvana, Beatriz, Rosa Beatriz del Rosario, Rosa Casimira, Bernardino, Petrona, Juan Alberto, Edita Esmelda, Carolina Esmelda, Elena, Carmelo, Juan de la Cruz, Dolores, Juan Mateo, Agustina, José, Timotea, Ángel Alberto, Fidelina, Pabla, Genaro, Herminio, Deidamia, Miguela, Rosalba, Clides, Jacinto, Evangelista, Mercedes Ramona, Justo, Juan Francisco, Esteban, Margarita, Catalino, Eleida, Beatriz, Petronila, Marcelo Cristino, Juliana, Jesús María, Idilia, Elena, Limpia Concepción, Pedro, Ercilia, Cayo, Magdalena del Rosario, Felicia, Francisco, Eleuteria, Juan Benito, Petrona, Bernabé, María Elba, Dionisio, Georgina, Silverio, Eusebia, Canuto Isauro, Feliciano, Félix, Artemia, Anatalio, Asunción, Luis, Nicolasa, Luis Abón, Dálida, Rosa Isabel, Mario, Hernán, Antolín, Agustín, Ramón, María Esperanza, del Carmen, Macario, Javier, Luis, Fátima, Max, José,
Dionisia, Víctor, Sebastiana, Adrián, Patrocinia, Anselmo, Arcadio, Lucita, Marcial y Neri, por los angelitos María José y por las almas del purgatorio. Hermanos, seamos bienvenidos todos a la casa de Dios. Estamos aquí para celebrar el santo sacrificio de la misa en este 8º día del novenario, caminando juntos como comunidad cristiana hacia la fiesta de la Virgen Nuestra Señora de Betarrán. La liturgia de este día nos hace un fuerte llamado a comprometernos con nuestra comunidad a través de los diversos dones que Dios ha puesto en nuestras manos. Que esta celebración nos impulse a hacer fructificar los talentos que hemos recibido como un don gratuito de Dios al servicio de los demás. Pongámonos de pie para iniciar la celebración de este santo sacramento y unámonos al canto de entrada. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Ven a la fiesta a participar, nos hace falta tu calor. Jesús te invita para celebrar su amor. Atento tú estarás a responder, por eso ven a la fiesta. Es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Muy buenos días, queridos hermanos en la fe. En esta mañana nos acompaña el Padre Víctor Cabaña, que estará presidiendo nuestra Santa Misa en honor a nuestra Madre la Virgen de Betarrán. Y rezamos particularmente esta Santa Misa por el eterno descanso del Padre Osvaldo Caniza, quien en vida fuera sacerdote de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús de Betarrán. Nos disponemos para celebrar dignamente esta Santa Misa. Muchas gracias, Padre Alberto, y buenos días a toda la comunidad. Buenos días, Padre. Muchas gracias también por tener esta hermosa oportunidad de celebrar la fe con ustedes y también con esta triste noticia, ¿verdad?, del fallecimiento del Padre Osvaldo Caniza. También nos hemos conocido y bueno, el Señor tiene sus caminos. Es doloroso siempre despedir a un hermano, a un sacerdote, a alguien que se ha dedicado también, ¿verdad?, plenamente a su servicio, a su congregación, a ese llamado que Dios le ha hecho. Y agradezco al Padre Alberto esta hermosa oportunidad que me da para estar también en medio de ustedes. Y a través de esta celebración estamos llegando a través de Yarañé, a la Bellaina, ¿verdad? En Yarañé estamos transmitiendo en vivo y en directo, así es que mucha gente nos acompaña rezando en este novenario a nuestra Madre, a la Virgencita, bajo este título de la Virgen de Betarrán. Vamos a iniciar entonces nuestra misa dominical invocando la presencia del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad
piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Hoy también agradecemos la vida de Adalberto Isaac, 26 años. ¿Dónde está Adalberto? ¿Quién es Adalberto? Aquí está. Un fuerte aplauso entonces para Adalberto. Bueno, y celebramos también la fiesta de los abuelos de Jesús, ¿verdad? Así es que vamos a rezar también por todos nuestros abuelos. Oración. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor nos habla por medio de su palabra y nos muestra el verdadero tesoro que da sentido a nuestra vida. Abramos el corazón a su mensaje y escuchemos con atención.
Lectura del primer libro de los Reyes. El Señor se apareció a Salomón en un sueño durante la noche y le dijo: «Pídeme lo que quieras». Salomón respondió: «Señor Dios mío, has hecho reinar a tu servidor en lugar de mi padre David, a mí, que soy apenas un muchacho y no sé valerme por mí mismo. Tu servidor está en medio de tu pueblo, el que tú has elegido, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concédeme entonces a tu servidor un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién sería capaz de juzgar a un pueblo tan grande como el tuyo?». Al Señor le agradó que Salomón le hiciera este pedido y le dijo: «Porque tú has pedido esto y no has pedido para ti una larga vida, ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido el discernimiento necesario para juzgar con rectitud. Yo voy a obrar conforme a lo que dices. Te doy un corazón sabio y prudente, de manera que no ha habido nadie como tú antes de ti, ni habrá nadie como tú después de ti». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu ley, Señor. El Señor es mi herencia. Yo he decidido cumplir tus palabras. Para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata. Cuánto amo tu ley, Señor. Que tu misericordia me consuele, de acuerdo con la promesa que me hiciste. Que llegue hasta mí tu compasión y viviré, porque tu ley es toda mi alegría. Cuánto amo tu ley, Señor. Yo amo tus mandamientos y los prefiero al oro más fino. Por eso me guío por tus preceptos y aborrezco todo camino engañoso. Cuánto amo tu ley, Señor. Tus prescripciones son admirables, por eso las observo. La explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante. Cuánto amo tu ley, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Santo Evangelio vamos a clamar. Aleluya, aleluya, aleluya. El Santo Evangelio vamos a clamar.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar un gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pecadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Y allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces Jesús agregó: todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de su reserva lo bueno y lo viejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva la Virgen de Betarrán. Viva. Viva Cristo. Viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso entonces para el Señor. Bueno, como les dije al comienzo, con mucha alegría a celebrar a nuestra Madre, la Virgen de Betarrán, en este novenario, en este camino que estamos haciendo. No sé si ustedes que son devotos y que vienen siempre aquí bajo la advocación de nuestra Madre, la Virgen de Betarrán, saben todo el significado. Si les llamo a alguien aquí para que explique un poco en la televisión, ¿quién se anima? ¿De dónde viene? ¿Qué significa Betarrán? ¿En qué idioma estamos? Bueno, entonces vamos a ayudarnos. ¿Vos sabés o no sabés? ¿Te animás? No, ya. Bueno, escuchen bien porque es muy interesante, ¿verdad? Todo lo que aquí el Señor siempre nos regala a través de nuestra historia de salvación. Betarrán dice que es una palabra de la lengua bearnés. Bearnés. Pejendúa vio la lengua bearnés. Peñeigo ven la bearnés. Ni te llego a yo existí a ver lengua bearnés. Del occitano, es otra lengua, ¿verdad? Bueno, más o menos es así como el árabe, ¿cueras? Y no entienden. Porque Beth en árabe, Beth es casa, ¿verdad? Aram quiere decir ramo. Pero en realidad en el bearnés significa, dice, mira que ahí Jesús le entrega ese ramo. Ramo, hermoso ramo quiere decir Beth Aram, hermoso ramo. Imagínense. Entonces, página, por ahí va la cuestión. Y cuenta toda esa historia, ¿verdad? Que esta joven que se estaba ahogando en el río pide la invocación. Y entonces ahí que le regalan, le tiran un ramo, ¿entienden? Joñe prende las ramores para poder salvarse y no ahogarse. Pero eso ya es una teología. La ñande pete ya ña aprender, ¿no? O al letereima, allá va. Porque aquí nosotros ya podemos aplicar a nuestra propia vida. Y todo lo que la palabra de Dios hoy nos invita a reflexionar. Beth Aram, Betarram. Ese ramo más lindo, después entonces si lo vamos a aplicar, nuestra madre ahí sobre la rodilla, ¿verdad? Como con una imagen, ¿y qué es lo que nos ofrece? Y este es el ramo más lindo, ¿verdad?
Justamente así como puede salvarse esta joven. ¿Quién es el ramo? Pero el bello ramo que nos ofrece nuestra madre y a su Hijo Jesús, ¿se dan cuenta? Entonces por aquí tenemos que comenzar y tenemos que entender. Así como el Señor siempre actúa en nuestra historia. Dios que se presenta en nuestra historia. ¿Verdad? Dios que nos pasa. Pero aquí es una manera de decir que nos tira el ramo, que nos presenta a su Hijo. Y como siempre, hoy que coincide tan lindo también con la fiesta de nuestros abuelos, ¿verdad? Porque cómo nosotros vamos creciendo, cómo nosotros vamos aprendiendo a vivir en este mundo, cómo nosotros podemos seguir creciendo. Y los hijos normalmente son los que oñe prende ahí la y tú acuerdas, abuelo, acuerdas, ella tende mila semembu, ¿sí o no? Sí, bellente más, ¿verdad? Levanten la mano todos los que son abuelos aquí, levanten la mano, depender de esta hoy. Un fuerte aplauso y para todos los abuelos y abuelas. Pero qué maravilla. Qué lindo, che. Entonces, y por eso le estoy preguntando, vos sos abuelo, me dijiste, ¿cuántos nietos tienen ustedes? 4 nietos. ¿Y ustedes son los que le cuidan de vez en cuando o no? O pellejo, y no te pegó, llegó ahí. De vez en cuando. ¿Vos? 3 nietos. 16 nietos. Un fuerte aplauso para esta señora, 16 nietos. Pero qué maravilla. Bueno, ya por mí vete y subasta. ¿Quién da más de 16? Más de 16. Pekín baitemos ahí, bebé. Bueno, y así, cada uno. Pero ahí está, ¿viste? Es una manera muy antropológica, o decir muy humana, que está a la mano. Papá, mamá, ciertamente, pero todos necesitamos, es una comunidad. Beth Aram. Tiramos el bello ramo. Cada uno de nosotros como cristianos tenemos que ser ese Beth Aram, ese ramo bello, ¿verdad? Porque Yahweh a Dios, Yahweh a quien, a Jesucristo, nuestra madre le ofrece a su propio hijo, nos ofrece a su propio hijo. Ese es el ramo maravilloso. Yo también agradezco a Dios. Se la hace abuela, mamá nos abue. 50 años, botaiteo, imagínalo, mano, 49 ahora. El año que viene va a ser 50 años que falleció ya mi abuela. Imagínense, pues yo era mitad de 9 años, 10, 11 años de abuela, mano, la abuela. Y sin embargo, cómo queda impregnado el amor, el recuerdo, el rezar justamente frente al cuadro de Santa Librada, porque era librada el 20 de julio, justamente Ojalá Moitegui. Entonces ahí con esa devoción. Pero ¿quiénes, queridos hermanos? Así que tenemos una gran responsabilidad. Y levanten por la mano todos los que son solamente ahora actualmente papás y mamás, los que actualmente son. Bueno, Pepe Pucajina, belleza, somos jovencitos, belleza. Pero ustedes van a ser también abuelos, Pepe mando más, todito. Así que hay que prepararse también. Y hoy, como papá, como mamá, también tenemos que seguir siendo Beth Aram, bello ramo, ofrecer a Dios. Y bueno, queridos hermanos, desde aquí quisiera simplemente también mirar lo que la palabra de Dios nos dice en el día de hoy. Aquí Salomón, justamente, es el hijo de David, está asumiendo el reino, está asumiendo el cargo como rey. Oye, saco hoy, bueno, ¿quién pico soy yo? No soy nadie, pero sin embargo vengo aquí ante ti, Señor, en el templo. Ojoñe sube de llano, y justamente pidiendo qué cosa, y ese bello ramo, el Beth Aram, para su vida. Pídeme lo que quieras, y sueña de Yara. Va él ahí botar, va él ahí cotenea. Y él simplemente le dice, lo que quiero es sabiduría. Así es que, querido abuelo, a ni que ve malcria para la vendeme cuera, a ver pensar la vende nieto cuera o lo que sea, pensando qué de herencia económica le voy a dejar una casa, un terreno, tanto dinero en el banco. Humía, si es que nosotros no los educamos en los valores y en los principios elementales de la vida, del cómo vivir, la caridad. Más ella que ve revista, ve Condorito, que se más le hace mis hijos, y
Pobre pero honrado, hey. Pelotillehue era ahí, pueblito. Pobre pero honrado, ¿entienden? Pero queridos hermanos, estas cosas nos tienen que enseñar a nosotros a vivir y a transmitir estos valores. Pobre, pero la pobreza siempre, aná, ¿verdad? Anawin, eso en la Biblia significa sobre todo la predisposición del corazón. Jalañandela, yaguerecono, jinapea, peñande, yarañande con asome, igualito. Que el Beth Arran, el bello ramo, es lo que le vamos a ofrecer a nuestros nietos y a nuestros hijos. Upea la ñameta. ¿Por qué? Y porque eso es lo que tenemos en el corazón y en la vida. Y esa es nuestra salvación. La salvación para nosotros, si yo les pregunto a ustedes y ustedes vienen y me cuentan su vida, seguramente que toditos me van a decir, le agradezco a mi abuela, o le agradezco a mi abuelo, o le agradezco a mi mamá, le agradezco a mi papá. Todos. ¿Sí o no? Sí, bellende van a ser. Porque esa es la realidad. Entero estea. Siempre tenemos mucho que agradecer porque nos han ofrecido ese Beth Arran, nos han ofrecido ese bello ramo que es Jesucristo, que son los valores y los principios que hoy nos tienen aquí. Por eso estamos presentes aquí siempre, agradeciendo a Dios por la vida. Como este muchacho. ¿Cuántos años vos estás agradeciendo? 26 años. Ah, sí, estaba lo escrito, 26 años. Así que tenés mucho por delante, ese bello ramo que Dios te ha regalado. Y bueno, y lo último, queridos hermanos, también estamos rezando y también lloramos, ¿verdad? La desaparición de nuestro hermano, el padre Osvaldo Caniza, que ha trabajado con ustedes en la congregación y que ha sido también un Beth Arram, Beth Arramita, ¿verdad? Entonces, un bello ramo para la salvación también para tantas personas. Yo lo he conocido y por eso justamente también agradezco por su vida. Y a mí también me duele mucho porque ayer también me enteré y justamente aquí me encuentro con el padre Alberto y él me estaba comentando, ¿verdad?, algunas de estas situaciones y tan rápidamente lo ha llamado el Señor. Pero bueno, estos son los caminos del Señor. Así es que como él también supo ofrecer como un verdadero betarramita, así como la madre que ofrece al hijo, y el hecho de ponerlo en las rodillas significa el amor, significa la ternura, significa la caridad. Entonces eso es el significado, ¿verdad? ¿Verdad? Ese es el significado. Qué lindo que es un gesto maravilloso. Y este es el gesto así tan humano, tan antropológico, que nos hace pensar a nosotros que Dios nos ama, que Dios nos quiere y nos sigue ofreciendo este bello ramo. Que así sea. Que así sea. Y viva Cristo. Viva. Y viva el bello ramo. ¡Viva! Fuerte aplauso para el Señor entonces. Vamos a hacer un momentito de silencio, ¿verdad? Así sentaditos todavía, en que vamos a pedir al Señor y vamos a rezar, sobre todo por nuestros abuelos, nuestros padres, también por todas las intenciones que hoy estamos trayendo en esta misa. Y después enseguida vamos a profesar nuestra fe. Nos ponemos de pie y profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: escucha, Padre, la oración de tu pueblo. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo. Para que el Papa León y todos los ministros guíen a la Iglesia con la sabiduría que viene de Dios, oremos. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo. Para que el Espíritu Santo conceda discernimiento a nuestros gobernantes y puedan conducir a nuestro país con justicia y rectitud, oremos. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo. Para que podamos construir una sociedad donde todos busquemos el bien común, oremos. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo. Para que nuestros hermanos que sufren encuentren consuelo en el Señor y descubran en nuestra solidaridad la perla preciosa de la caridad fraterna, oremos. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo. Para que nuestros abuelos y todos los adultos mayores se sientan valorados y acompañados y queridos en nuestras familias y comunidades, oremos. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo. Para que con nuestros gestos y actitudes hagamos presente el reino de Dios en nuestros ambientes, oremos. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo. Vamos a pedir también, hoy especialmente por Adalberto Isaac, que agradece estos 26 años, que el Señor le bendiga y que él también pueda hacer ese Beth Aram, ese bello ramo para su comunidad, para su familia. Oremos al Señor. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo. Y vamos a agradecer y vamos a pedir por el eterno descanso del Padre Osvaldo Camisa. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Presentemos al Señor el pan y el vino y ofrezcámosle también nuestro corazón para que aprendamos a valorar por encima de todo el tesoro de su reino. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daremos y todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy. Eso te doy. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Para la
alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Padre, estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia, haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y de los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección, esperamos tu venida gloriosa. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro arzobispo Adalberto,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por el Padre Osvaldo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Miguel Garicois, San Roque González de Santa Cruz, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar a tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Y ahora, fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz.
Bueno, le voy a llamar a los abuelos que vengan toditos aquí adelante, por favor. Le vamos a dar una bendición especial. Los otros se sientan nomás por ahí, todavía. Vengan todos los abuelos aquí frente a la Virgen, a la Virgencita. Y a Adalberto también, porque cumplí años también. Vamos a hacer esta consagración, esta oración a nuestra Madre. El que pueda arrodillarse, se arrodilla luego, mejor todavía, ante nuestra Madre, la Virgen de Betarrán. Así es que pedimos esta protección especial para nuestras familias, para los abuelos, para que nos dé siempre la gracia que precisamos. Nuestra Señora de Betarrán, Madre del hermoso ramo, hoy nos acercamos a ti con corazón agradecido y ponemos bajo tu protección a todos nuestros abuelos. Te damos gracias por sus vidas, por sus sacrificios silenciosos, por sus manos trabajadoras, por sus consejos llenos de sabiduría y por la fe que han sembrado en sus familias. Madre buena, bello ramo, bendice a nuestros abuelos, concédeles salud, fortaleza, serenidad, esperanza. Acompaña a quienes viven en soledad, consuela a los que sufren alguna enfermedad, recompensa todo el amor que han entregado a sus hijos, nietos y seres queridos. Hoy consagramos también a estos abuelos y consagramos a todos los nietos. Haz que los nietos sepan valorar la historia de sus familias y que nunca olviden los principios recibidos de sus mayores, de sus abuelos. El amor a Dios, el respeto, la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, el trabajo digno, la unidad familiar y el servicio generoso a los demás. Que los nietos no desprecien las enseñanzas de sus abuelos, sino que las guarden como un tesoro en el corazón. Que sus palabras se conviertan en obras, que sus ejemplos den frutos y que los valores transmitidos de generación en generación permanezcan vivos en cada hogar. Virgen de Betarrán, une a los abuelos y a los nietos con lazos de cariño, paciencia y comprensión. Que los jóvenes sepan escuchar y que los mayores se sientan amados, respetados y acompañados. Recibe, Madre de Betarrán, Madre del bello ramo, esta consagración. Protege nuestras familias, fortalece nuestra fe, condúcenos siempre hacia tu Hijo Jesucristo. Nuestra Señora de Betarrán ruega por nuestros abuelos, bendice a nuestros nietos y conserva en nuestras familias la fe, los principios y los valores cristianos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Virgen de Betarrán, Virgen de Betarrán, Virgen de Betarrán. ¡Viva la Virgen de Betarrán! Fuerte aplauso entonces para nuestra Madre. Muy bien, pueden volver a sus lugares y vamos a cantarle por nuestro músico, que lo cumpla feliz, vamos a cantarle, con Oseba, con fuerza, a todos nuestros abuelos y también a Adalberto, que hoy agradece 26 años. Con fuerza vamos a cantar. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Si los cumples con Cristo, doblemente feliz. Muy bien, fuerte aplauso entonces para todos los abuelos. Bueno, y yo ahora vamos a hacer la oración final y agradezco especialmente aquí al Padre Alberto, a toda la comunidad, a todos ustedes, por haber participado hoy en este domingo, en este camino de nuestra fe y especialmente en el novenario de nuestra Madre la Virgen de Betarrán. Oración final. Te pedimos, Padre, que alimentados con este sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, este don de su amor inefable, nos conduzca a la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre.
hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva Cristo, viva la Virgen Betarrán. Y que tengan un buen domingo entonces. Algunos pequeños avisos, Padre. Bueno, sí. Sí. Queridos hermanos, queremos agradecer en forma especial al Padre Víctor Cabañas, sacerdote diocesano, que muy amablemente aceptó nuestra invitación de celebrar esta Santa Misa en el 8º día de la novena de nuestra Madre. Queremos hacerle entrega de un pequeño y humilde obsequio, Padre, por ayudarnos en esta Santa Misa, en la celebración. También queremos agradecer al Padre Alberto Saracho por concelebrar la Eucaristía hoy. Agradecemos también a todos los servidores del grupo de liturgia de la capilla Nuestra Señora de Betarrán, que por animar hoy la liturgia en su 8º día de la novena. Mañana lunes celebramos la misa en el 9º día de la novena, comenzando con el rezo del Santo Rosario a las 18:15 horas, seguido de la Santa Misa a las 19. Están todos invitados a participar. Por otro lado, hoy tendremos nuestro tradicional almuerzo en honor a la Virgen en el tinglado del Colegio San José. Les invitamos a todos los presentes a compartir como comunidad. Las adhesiones para el almuerzo se estarán vendiendo a la salida del templo para los que aún no adquirieron dichas adhesiones. Al finalizar la misa se estarán entregando algunos sobres a la salida del templo para quienes deseen contribuir con los gastos de la novena y la fiesta de la Virgen. Si lo prefieren pueden traer los sobres en los siguientes días. Agradecemos de antemano la colaboración. También a las familias que fueron designadas para llevar a la Virgen Peregrina Nuestra Señora de Betarrán a sus casas. Después de finalizado la misa, se les estará entregando también al costado del templo. Que Nuestra Señora de Betarrán nos bendiga siempre. Gracias. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Y que tengan un buen domingo. Y viva los abuelos. A la Virgen bella de la blanca estrella y de Betarrán, amor, amor, gloria y bendición, amor, amor, en zarza abrazada.